Luego de los dos análisis musicales que hicimos de la maravillosa voz de Dimash Kudaibergen, me decidí a buscar algún video que sea alguna presentación en vivo, pero que sea grabada por algún fan o bien alguna grabación muy rudimentaria para que podamos comprobar efectivamente la calidad y el nivel de su voz. Encontré esta grabación en la que está con el famosísimo y también gran cantante Andrea Bocelli, así que vamos a escucharla en vivo de continuado y vamos a ver cómo es que este héroe musical nos sigue sorprendiendo o no, y si con esto podemos despejarle la duda a aquellos que siguen creyendo que esta persona necesita autotune para poder cantar en vivo. Así que vamos con eso. Andrea le dice que quiere escuchar su voz y Dimash le dice que está nervioso. ¿Cómo puede estar nervioso él? Está bien, es Andrea Bocelli, pero... ¿ves? Me parece que hay un montón de cosas para decir. Está grabado con un teléfono celular, se lo puede ver por la calidad de la imagen. Les voy a dejar en la descripción si quieren el video completo, porque hay una parte anterior en la que están como en un escenario, pero no están cantando, están simplemente saludándose. Están en el camarín de Andrea Bocelli porque dice Bocelli Famiglia en italiano, ¿no? La familia Bocelli. Andrea le dice que quiere escucharlo cantar, Dimash le dice que nervios. Porque está bien, es quizás el mejor cantante del mundo. Vos me vas a decir que es el mejor, pero bueno, justifícalo en los comentarios. Pero Andrea Bocelli también es otro de los grandes cantantes del mundo. Y claramente, con la historia y la trayectoria que tiene, cualquiera puede sentirse intimidado al lado de semejante monstruo musical, aunque sea el propio Dimash. Eligieron Bésame Mucho, que es un clásico de los clásicos. De hecho, los cantantes de ópera lo han entonado mucho. Es un tema precioso, sobre todo en esta parte en la que asciende por un lado la melodía y la armonía, es decir, los acordes bajan por el otro. Y es donde se nota claramente la formación académica clásica de Dimash, más allá de la vestimenta, que eso es anecdótico, podría estar completamente desnudo y cantaría bien igual. Pero la colocación de la voz, cómo abre la boca con las O, pero es maravillosa esa parte, la de... hermoso, en do menor está cantando, muy linda tonalidad, y la parte más interesante me parece es cuando empieza a actuar con la voz sin cantar la letra. Acá. De repente se pasó al registro de una soprano, que es una voz femenina aguda. Sin embargo, no alcanzó los máximos, los picos de entonación que pudimos ver en los otros dos análisis, que si aún no los viste, los dejo en la descripción o si no en las tarjetitas de acá arriba. Pero me parece muy interesante algo que también decíamos en alguno de los otros análisis, cómo acompaña los gestos del cuerpo a la entonación. De hecho, en la última parte, donde sostiene la nota, la empuja un poco, sube un poquito el volumen y luego vuelve a bajar, como ese mismo gesto lo acompaña con las manos, como si todo el cuerpo está acompañando lo que dice musicalmente. De hecho, el cuerpo también tiene mucha musicalidad y Dimash lo demuestra acertadamente. Vamos a adelantarlo un poco porque en esta parte están hablando nada más por lo que veo. Pero acá cantan otra vez. Otro clásico. ¿Cómo se llama? La donna... La donna...
Fíjate sobre todo en la colocación que tienen ambos, porque tienen formación clásica los dos, pero en un momento Dimash, que estaba sentado muy tranquilamente, se para. La pregunta es, ¿podría haber seguido cantando sentado? Sí, por supuesto. La cuestión es que, como tiene que hacer mucho apoyo para poder entonar de esta manera clásica, sobre todo una obra que es la Donna e Mobile, que es una obra clásica de Giuseppe Verdi, del italiano Giuseppe Verdi, que es un aria, que es una clase de canto de la música académica operística, tiene como esta impostación de la voz, esta colocación. De hecho, cuando canta también al final Andrea, que sostienen las notas y hacen un vibrato natural con la garganta, es algo muy característico del estilo, y Dimash claramente lo tiene incorporado. Otra parte también que me llamó mucho la atención es esta. No es un gesto actoral de Dimash, sino que está tapándose un oído para poder escuchar en las resonancias dentro de su cabeza qué es lo que está cantando. Cuando tienen actuaciones en vivo, están en un escenario, tienen algo que se llama retorno o monitoreo. Habitualmente es con un auricular que se coloca en el oído, o bien tienen retornos o monitoreos como estos, como si fueran parlantes, pero que están delante de ellos para que puedan escuchar lo que están cantando, porque si no tuvieran los retornos o el monitoreo, por más que estén cantando con su voz, no se escuchan por todo el sonido ambiente. Acá, como están en los camarines y en un ámbito muy relajado, claramente no están con ninguna clase de monitoreo, sino que se tapa un oído para que resuene mucho más en esta parte y pueda escuchar internamente qué es lo que está cantando. Sencillamente con esto me parece que queda demostrado lo maravilloso que es este héroe de la música, como lo hemos denominado en el último video en donde analizamos su presentación en vivo en 2021 en el New Age con Stranger. Si no lo viste, te lo dejo por acá arriba o en la descripción, con lo cual damos cuenta de que no necesita absolutamente ningún tipo de ayuda digital para poder ser lo que es un cantante de primera línea. Espero que podamos seguir escuchándolo. Si tienen alguna recomendación, como siempre, la pueden dejar en los comentarios, y si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.